Bueno amigos, pues estamos de regreso en su programa El Notario del 8 y bueno, ya saben, la Notaría Pública número 8, estamos en Plaza Neptuno, en el local F10 con el teléfono 22-690-60 con 10 líneas y bueno, tenemos invitada de honor aquí también a nuestra amiga Marta Ramírez. Marta Ramírez es periodista, es cronista y tiene también por ahí su página de internet que es www.contralinea.com y bueno, pues .net, perdón, para que bueno, también por ahí, por ese medio pueden ver esta entrevista más adelante, la vamos a tener ahí también nos va a hacer el favor ella de tenerla también en su página, ¿no? Y Marta, bueno, antes que nada agradecerte la atención de tomar nuestra invitación y de estar aquí con nosotros. Buenos días a todos. Y Jesús, gracias por la invitación. Y sobre todo ¿cómo dicen? Cazador casado. Ah, sí. Ahora, exactamente. ¿No? Ahora tú estás del otro lado, ahora tú vas a ser la entrevistada. Espero que no me la revires a medio programa y sea yo el entrevistado, pero vamos a hacer lo posible por no dejarnos de entrevistar. ¿Ya te dijeron cuál era el plan? No, bueno, Marta, pues antes que nada, aparte de saludarte, bueno, que la gente conozca un poco más de ti. Muchísima gente ya te conoce a ti en Puerto Vallarta con tus colaboraciones en Vallarta Opina, sobre todo. Y bueno, sobre todo tu labor que has venido desarrollando desde hace muchos años como cronista también de la ciudad de Puerto Vallarta, con varias ensayos y cosas de estas, y sobre todo tu labor periodística, que es a lo que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. Pero ahorita quisiera, Marta, que le dijeras a la gente que nos está viendo, pues, ¿quién es Marta Ramírez? Aparte del periodismo, esta cosa de lo de cronista, parte historiador, se puede decir. ¿Cómo te envuelves en esa actividad? Bueno, pues Jesús, a todos, soy periodista, soy reportera y en el periodismo va inherente a la investigación. Uh-huh. Yo tengo en Puerto Vallarta, estoy por cumplir 26 años, soy originaria de la Ciudad de México y estoy por cumplir 25 años en el oficio periodístico. No, pues ya, tus bodas de plata. Mis bodas de plata. Ajá. Que llegan con las bodas de oro de edad. Estoy por llegar a la edad dorada. Ah, mira, va a ser doble celebración. Sí. Esperamos limitación, ¿eh? Ah, claro que sí. Entonces llego yo a esta ciudad hace 26 años, que sí puedo decir que era un pueblo. Hoy puedo yo platicar lo que a mí me platicaba la gente cuando llegaron a Vallarta, cómo era. Ajá. Puedo decir que llegué cuando esta zona no existía, el único hotel que había era el Vidafel. Uh-huh. Se transformó y aquí comencé en el oficio periodístico en el extinto Diario de la Bahía. Diario de la Bahía. Y de ahí a la fecha he estado en infinidad de medios, siempre una relación con Vallarta Opina. Ahí incluso se publicaron mis primeras notas, entradas, salidas, he estado en otros proyectos, he regresado. Uh-huh. Y pues ahora estamos incursionando en la internet, aunque yo soy de la generación de los periodistas que comenzamos con máquina mecánica, las Olivetti, todo eso. Ajá. El cuarto oscuro, la fotografía, cosas que hoy les hablas a los chavos que son de la internet, y es como cuando a mí me platicaban del linotipo, ¿no? Ándale, exacto, como dicen, ¿y eso qué? ¿Con qué se come, no? Uh-huh. Y en esto se da esto de cronista, que yo digo que más que un cargo es la labor que vas haciendo. El periodista en sí diario va haciendo una crónica cotidiana de lo que va aconteciendo en su ciudad, en el aspecto político, en el social, en el económico, en el empresarial. Uh-huh. Incluso las hemerotecas son fuente de consulta para saber qué sucedió en un país, en un pueblo, 10, 15 años, a ver, se va uno a investigar qué se publicaba en ese entonces en la prensa local o nacional. Y aquí tuve la fortuna de, por el trabajo, conocer a don Carlos Munguía Fregoso. Ah, cómo no, sí. Sí, yo también tuve el gusto de conocerlo. Sí, y recuerdas una persona tan abocada, el amor que le tenía a investigar a las cosas, claro. El amor que le tenía a su pueblo y sobre todo tan generoso porque no era nada de egoísta con la información que él obtenía, la compartía no solo conmigo, tú ibas con él, iban alumnos de escuelas y él les daba copias de las informaciones que tenía. Uh-huh. Llegaba a su generosidad que a veces prestaba libros que luego no regresaban a sus manos, o daba trabajos que otra gente se los fusilaba y se los plagiaba. Así es. Pero en sí yo hago referencia a don Carlos porque en una entrevista que le hice dijo una frase que a mí me gustó mucho.
hablando de sus labores, de ser cronista, lo que se enfrentaba. Y él dijo que conociendo la historia de un pueblo es como se va queriendo al lugar. Cuando me lo dijo, solo hace más de 20 años, pues así como que yo no me cayó el 20, hasta que gracias a él empecé a conocer la historia de Vallarta. Y le vas tomando cariño al lugar cuando conoces cómo lo fueron forjando gente de fuera, cómo llegaron, cómo Vallarta es un lugar que se hizo con el esfuerzo de sus habitantes, más que con apoyos gubernamentales como sucedió con Cancún, ¿no? Con Los Cabos. Así es. En Vallarta fueron los propios habitantes, los inversionistas, y no solo en el área turística. Están ejemplos del centro de salud. El primero fue un patronato que se formó para realizarlo. Se dio aquella obra de hace, pierdo luego las fechas, 59. El primer puente de mampostería en el Cuale fue donde trabajó toda la gente de Vallarta. Entonces, todos estos hechos me fue gustando y más. Entre más conoces, como que le va rascando más. Y otra cosa, la ventaja. Yo, chilanga de origen, digo, vallartense por adopción, sí. Y elección. Y elección. Sí, imagínense allá en mi rancho para conocer dónde estuvo la primer zapatería. No, pues. La primer panadería. Y aquí en Vallarta de viva voz conoces a la que fue la primera enfermera, al primer pasante de medicina, a la gente que abrió la primer zapatería, el primer supermercado. A mí eso me fascinó y me encantó. Y ahí es donde se va dando esta faceta dentro del periodismo de estar rescatando, y no solo rescatarlo, compilarlo. Yo creo que lo importante es, y vuelvo a hacer referencia a don Carlos, creo que lo importante no es rescatarlo, investigarlo, es difundirlo, es compartirlo, ¿no? Porque claro. ¿De qué sirve hacer un libro y poner que derechos reservados y guardarlo en una biblioteca? Si no se comparte, ahora sí me voy como demagógica política, con las nuevas generaciones, que sepan los chavos el lugar de donde vienen. Y el ser reportera y ser periodística me da esa facilidad de, a través de las páginas de los periódicos y hoy a través de la página de contralinea.net. Incluso hay un sitio ahí que se llama Encuentro con la Historia. Ok. Y periódicamente estamos sacando fechas, efemérides vallartenses, sucesos. Por ejemplo, estamos por poner mañana el aniversario de Vallarta como ciudad, como municipio. Pues fíjate que es bien importante, Marta, eso que comentabas de la frase de don Carlos, ¿no? De que conociendo la historia del lugar es como llegas a quererlo, ¿no? Yo creo que eso nos falta a muchos que estamos en Puerto Vallarta, el conocer la historia de Vallarta, ¿no? Muchos llegamos, yo llegué casi al mismo tiempo, un poquito antes que tú, como yo tengo 27 años de aquí, pero bueno, yo creo que a muchos nos falta precisamente interesarnos en eso, porque muchos venimos por otras circunstancias, o muchos venimos nomás a ver o muchos llegan todavía a ver qué le sacan a Vallarta, llegan, agarran lana y se van. Entonces yo creo que parte de ese cariño que se le tenga a Puerto Vallarta es precisamente el enterarse de su historia, ¿no? Y es algo que el periodismo, o tú en este caso como periodista, vas haciendo día con día la crónica y pues obviamente te vas empapando de la noticia, y le llegas a tener ese cariño, ¿no? Puerto Vallarta. Así es, Jesús, y además yo hago mucho referencia a mi oficio periodístico. Eso me ha permitido conocer a la gente, a los protagonistas, no solo a los que hicieron antes, ya con 25 años en esta brega, dijeran los panistas, brega de eternidad. Ya no solo me ha tocado escribir la historia, me ha tocado investigarla y ver lo de antes. Me ha tocado vivir otra frase de Javier Pérez. Ayer noticia, hoy historia. O hoy historia, no hoy noticia, mañana historia. Me ha tocado cubrir noticias que hoy ya son parte de la historia de este pueblo. Así es. Estamos hablando de un cuarto de siglo, que es la historia contemporánea. Que se dice muy rápido, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Sí, parece un parpadeo, ¿verdad? Pero para llegar a él, wow. Sí, sobre todo en ese inter, todo lo que se vive, todos los sufrimientos, los sacrificios y satisfacciones, obviamente también, ¿no? Sí, ver hasta de esa historia, ¿no? Cuando yo comencé a escribir en máquina mecánica, escribíamos en papel Revolución. Cuando llegó, yo siempre cuento esto, cuando llegó allá sería por el 89 a Diario de la Bahía, ya sabíamos que había un aparatito ahí que se llamaba fax.
que ponías una hojita y salía al otro lado del mundo. A mí no me acaba de maravillar eso porque todavía me conoció que la información llegaba por teletipo. Por teletipo. Y de repente cae un fax. Yo un fax. No me acaba de maravillar eso. O sea, decías, qué maravilla. Cuando parpadeé y ya estaba la internet. Y en ese entonces, cuando se abre aquí la UNIVA, 92, por ahí estamos hablando, vino un vicerrector y él dijo, hablaba de, ¿cómo le llamaban eso? La internet. Internet. Eso de la internet. Estoy hablando aquí a lo que es nivel Vallarta, Ajá. Se hablaba ya de la internet. Y él dijo que quien no supiera manejar internet, incluso era cuando las direcciones tenías que poner HHTTT, sí, todo esto, ajá. O sea, toda la... y él dijo, quien no sepa manejar esto de aquí a 10 años va a ser un analfabeta digital. Yo la verdad como reportera dije, este cuate está como que exagerando, ¿no? Creo que a los 5 años después, yo no tenía un correo electrónico y ya me sentía analfabeta digital. Sí. Que a la fecha hay cosas que los chavos de hoy ya traen el chip integrado. Sí, o sea. sí. Ellos préstales un teléfono, una computadora y sin ver el manual te hacen todo, más te dicen cómo funciona. ¿Sí? Pero bueno, es parte de la como dicen tus paisanos en Chilangolandia, de la modernidad. Es parte del avance de la ciencia, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos que irnos adaptando como todos, y si no nos vamos a ir quedando atrás. Exacto. Afortunadamente se nos está quitando un poquito es perderle al miedo al nuevo. Exacto, se nos está quitando el miedo. Se nos está quitando el miedo para investigar y para picotearle ahí a las teclitas de la computadora. Gracias a Dios, ya ahí le vamos haciendo. Tan ahí vamos que ya tenemos, tú ya tienes tu página contralinea.net y aquí estamos en este y nosotros programa. Estamos aquí ya en este programa, ¿no? Eso quiere decir que vamos avanzando. Oye, y hablando de quitándole el miedo, ya lo he dicho, ya empecé a adueñarme del micrófono. En relación de lo que en mi oficio me ha tocado ver en esa historia, es de... Cuando comencé, estamos en un proceso electoral, estamos en campañas. Este es el 9º proceso para la elección a un presidente municipal que me toca cubrir. Y puedo decir de que lo que he visto, el primero que cubrí fue en el 88. Esa transformación y ese perderle el miedo que yo vi de los vallartenses fue previo, antes que yo empezaba de reportera. El PRI todavía era hegemónico en el cabildo por los regidores priistas y había una tal situación de control del PRI en el gobierno que, aunque la ley siempre lo ha concedido, las sesiones de en ese entonces cabildo que haya públicas, no, pues eran cerradas. Y nos enterábamos los reporteros porque al final el presidente municipal, que era Aurelio Rodríguez Garza, pues daba una rueda de prensa y pues claro, decía lo que él quería y aprobado por unanimidad por todos los regidores. Claro. Y en el primer proceso, cuando fue candidato el ingeniero Humberto Jiménez Rosales, que por cierto fue el delegado y de los pioneros del PAN aquí en Vallarta, tu papá, que bueno, no solo en Vallarta, en Jalisco y a nivel nacional, ¿no? Pero ya cuando le toca a él aquí sentar las bases de lo que es Acción Nacional, en esa primera campaña fue cuando la gente empezó a perder el miedo. Podría contar infinidad de anécdotas de cómo se hacían escondidas los mítines, que incluso en el cierre de campaña llegó a juntar una cantidad muy considerable, porque la gente en ese entonces tenía miedo de que abiertamente que vieran que apoyaba y podían decir por acá abajo yo te apoyo y todo, pero que no me vean y no sepan. Y me tocó eso. Cuando ya gana la elección, entran los primeros 3 regidores de oposición. Dije, 9 procesos. Me tocó ver cuando en el 95, febrero, llega el PAN con González Corona, y que no llegó así de que medio llegó, no, fue abrumador. Muchas anécdotas que podría contar ahí en la Comisión Municipal Electoral, desde que cerró la primera casilla a las 5 de la tarde, en el ranchito, zona rural, que decían antes el voto verde, fue la primera que cerró, y 3-1 a favor del PAN. Desde ahí ya dije, esto es irreversible.
tocó vivir eso. Sí, ahí estuvimos también. ¿Sí? Ahí estuvimos y en todos los procesos, desde el del ingeniero Jiménez también me tocó ser representante de casilla. En el siguiente de mi papá fui representante general. En el de Fernando también fui representante general, y en todos los demás hemos estado inmersos también ahí en la cuestión del IFE o de las comisiones municipales y todo eso. Y es interesante ir viendo cómo se va, exactamente, cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Ya se lo puedes contar a los nuevos panistas. Claro, y es algo, no, y además es algo que mucha gente, como tú dices, se lo podemos contar a los panistas, porque hay muchos panistas que dicen, no, pues este acaba de llegar, nunca ha hecho nada, y es un ahí es donde yo digo de la importancia de conocer de la historia. Ajá. No solo de un pueblo, de un partido político, exactamente, de una cámara de comercio, de una asociación femenil, que hoy las señoras siguen haciendo una lucha especial en lo que es lo de lucha de niños de cáncer. Pero si se remonta a la historia, las señoras han contribuido en muchos aspectos a la comunidad. O sea, no solo el tradicional baile del rebozo, que parece que ya está pasando a la historia. Extinguiéndose poco a poquito. Esperamos que no, porque es una buena tradición aquí en Puerto Vallarta. Pero ahí de la historia de los panistas, yo lo he visto, lo vi transformarse, vi quiénes estaban, los cambios, ¿no? Cómo se va transformando los mismos actores políticos de un instituto. Y me tocó ver cuando regresa el PRI con Gustavo. Y pues vamos a ver qué me toca ver en este proceso, ¿no? Del regreso del PAN, obviamente. Subjetivo totalmente. Y no subjetivo. Parcial, ¿eh? Parcial, ya. Parcial. Ahora sí van a decir que no somos un medio imparcial, ¿verdad? No, bueno, ya eso, obviamente, que sí, yo espero, pues obviamente como dirigente de Acción Nacional, es lo que yo quiero, y yo espero que suceda, porque hay mucha inconformidad. Pero mira, volviendo un poquito a los miedos que decías hace ratito, Marta. El periodista en sí es libre de decir lo que quiera, o hay algunos temas que son tabús para el periodista. O sea, tú como periodista dices, yo le entro al tema que sea, o hay ciertos miedos a tocar algunos temas en particular. Es que esa es una pregunta muy genérica. Yo diría en Puerto Vallarta, por suerte, así como vivimos en un paraíso de la naturaleza, a nivel nacional hay situaciones terribles de desempleo. En Vallarta vivimos en un paraíso. Yo diría que en el oficio periodístico vivimos en un paraíso. Aquí, por suerte, no ha habido casos de asesinatos de periodistas en los últimos años a causa de ejercer su libertad de expresión. Vivimos ese paraíso. Sin embargo, también nos pasa al reportero que trabajamos en empresas periodísticas que no dejan de ser eso, empresas. Claro. Y hay una cosa que el interés de la empresa está primero, ¿no? Exacto, yo digo que yo llevo una relación amor-odio con Reyes Brambila y Vallarta Opina, porque tengo 25 años entrando y saliendo ahí, colaborando. Ahora soy colaboradora externa, no estoy de planta, y así me la llevo mejor. Pero la ventaja que tiene que Reyes Brambila fue periodista, trabajó, fue reportero. A él sí le tocaron las redacciones del linotipo, de escribir, o sea, le tocó prehistoria del periodismo. Pero esa es la ventaja, que él era periodista, quiso hacer su periódico, lo ve como una empresa con sus claroscuros, que se podemos decir, pero de los muchos medios que he estado, bueno, también con Luis Alberto Alcaraz, que he colaborado en varios medios, el que el dueño de un medio sea periodista es una ventaja para los que colaboren con él, porque entienden lo absorbente. Este oficio es, dice Gabo, que es el mejor oficio del mundo, y yo estoy de acuerdo, pero es absorbente, es muy gratificador y una satisfacción, pero es algo que tienes que renovar día con día. Bueno, y si no se puede día con día, siquiera cada mes estar haciendo algo, ¿no? Porque es ingrato. Lo que hoy hiciste bien, mañana no sirve. Claro. Pero a lo que iba, las condiciones de que los medios periodísticos son empresas y ven por sus intereses económicos, políticos o personales, por supuesto que limita el trabajo de todos. Por supuesto que sí, y el reportero que colabora en una empresa y diga lo contrario está mintiendo. Por eso yo hago referencia a este movimiento del Yo Soy 132. A mí me gusta, por lo que están pidiendo los chavos, porque eso es lo que yo también quisiera. Claro.
lo que yo también quisiera, y a veces no solo son los intereses, son los limitantes, y que no suena excusa. Yo tengo el sitio de contralinea.net y lo abrí por eso, quiero mi espacio, quiero lo mío, no quiero estar sujeta a los intereses de una empresa. A que te marque en línea, como dicen, la que te da en línea. O hasta el hecho de los recursos, claro, que no hay la dinámica. El periodismo hoy es tan rápido, tan esto, que no te permite investigar información, tienes que entregarla, se han reducido tiempos. A mí me gustan las entrevistas y las crónicas, es lo que más me gusta. Ajá. Los periódicos, por situaciones económicas, no tienen las suficientes páginas para publicar esas cosas y parece que no les interesa. Por eso tengo este espacio. Sin embargo, casi podría decir, no estoy haciendo el periodismo que a mí me gustaría, lo que más me gusta, porque no tengo los recursos ni económicos ni de persona. No puedo dedicarme a hacer una investigación a fondo porque la dinámica diaria, tienes que actualizarlo, tienes que conseguir 2, 3 notas, tienes que hacer esto. Entonces son muchos factores que el reportero que diga que está haciendo al 100% lo que le gusta, pues yo diría que está mintiendo. Lo está haciendo lo más que puede hasta donde sus alcances se lo permiten y su empresa. Hasta donde la empresa lo permite muchas veces, ¿no? Y claro, mientras uno esté, yo por ejemplo estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo que me gusta, pero lo que estoy haciendo me encanta, estoy satisfecha, estoy no limitándome de todo esto. No sé, parece una contradicción, pero espero que me esté explicando. Claro que sí, claro que sí. Y si no, por ahí tenemos un vocero que nos va a decir, lo que Marta quiso decir fue esto. No, Marta, yo creo que sí queda bastante claro, pero sobre todo también yo creo que dentro, como mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, Vallarta, gracias a Dios, sigue siendo un paraíso, digan lo que digan, o sea, no tenemos tan altos niveles de inseguridad como en otras partes del país, no tenemos tan altos niveles de desempleo. Claro que hay inseguridad, claro que hay desempleo, lo normal, o al menos no tan alarmante como en otras partes, pero sí el periodismo en México se ha vuelto una profesión difícil de ejercer, una profesión peligrosa. El alto número de periodistas que los levantan, que los desaparecen, que desgraciadamente los asesinan, da ya a pensar también, me imagino, tú como periodista, que de repente puedes tocar un tema que le pisaste el callo a Juan Cuerdas, que tiene ciertos intereses muy o claros, oscuros, o medio claros, o medio oscuros, y por ese lado iba mi pregunta, o sea, ¿qué tan peligroso puede ser tocar el tema, por ejemplo, policíaco, tocar el tema de internacional, crimen organizado? Dicho, y no digo que aquí Derechos Humanos en México, que también ya lo he dicho, pero Amnistía Internacional, la misma ONU, ha dicho que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, aún sobre guerras. Fíjate que aquí me remonto a mí me nació el amor al periodismo cuando dije yo quiero ser reportera. Fue leyendo, bueno, siempre he sido lectora de periódicos, sé que lo llevaba mi papá yo a casa, pero cuando dije yo quiero dedicarme a esto, fue allá por el 76, 77, leyendo un libro de Ricardo Rocha. Era con varios autores, pero fue más que nada su colaboración de él. El libro se llamaba Yo corresponsal de guerra. Leyendo ese libro, yo quiero ser periodista, esto me gusta, cómo lo investigan, cómo sacan esto, cómo se enmascaran esto. Yo quiero ser periodista. 30 años después de que leí ese libro, yo soy periodista. Aquí estás de periodista. Pero veo con mucha tristeza de que hoy en México compañeros del gremio son corresponsales de guerra en su propio país. Así es. Desgraciadamente, las mismas circunstancias que está viviendo México, ¿no? La cuestión de la delincuencia organizada y el mismo combate contra la delincuencia organizada, bueno. Y las malas estrategias del gobierno calderonista. Pues malas o buenas ya lo va a decir la historia, bueno, fíjate. Yo creo que ahí es un tema muy interesante porque, hay muchas, en otros gobiernos del PRI, hubo más muertos que los que ha habido ahorita en la lucha contra el crimen organizado, pero no periodistas. Pero estoy hablando por Miguel. se está hablando mucho de lo que ha ocasionado los daños colaterales de este combate a la delincuencia organizada, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero una pregunta que sí quisiera hacerte y que no quiero dejar pasar, ¿cuál ha sido
el momento más difícil para Marta Ramírez como periodista. Ay, ahora sí no lo tengo en el... Porque debes de haber tenido no algún lo momento tengo, difícil no, hay muchos. ¿Para qué me metí en esto? Muchos, o sea, muchos. Podría enumerar cuestiones laborales, personales, de conseguir una nota, la cerrazón de ciertas fuentes. Ahora sí, si me dicen más difícil, me encanta tanto mi oficio, adoro tanto mi oficio, o sea, se me hace tan maravilloso que eso yo creo que cuando lo lamenté y dije, tiro la toalla, creo que ya lo olvidé. ¿Alguno que se te haya quedado por ahí? Que digas, de este no se me borra. Prefiero ver cuáles han sido mis mayores satisfacciones cuando digo, yo fui reportera, yo refrendé ser reportera, yo lo conseguí, yo logré una primicia, yo logré una exclusiva, porque podría decir difíciles, lo sería más que nada el aspecto laboral. Cuando tenía menos de un año en el gremio, en el oficio, el Diario de la Bahía, hubo una huelga por intereses y situaciones, que uno de los socios era Juan de Dios de la Torre, dueño del CIAPAL. Hubo una fuga de gas, el periódico lo cubrió, donde él tenía acciones y intereses, y decidió cerrar el periódico. Hubo una huelga, entonces esos 3 meses. Está por la calle Morelos, ¿no? Exacto. Sí, exacto, o sea, padecer, estar ahí en la calle, tratando de buscar un espacio donde no había más. Pues sí, fue un momento difícil, como diciendo, bueno, sobre todo que iba empezando, tenía como menos de 2 años. ¿Qué ando haciendo aquí? Como diciendo, ¿qué hago aquí? Pero, digo, lo ataño más al aspecto laboral que al aspecto del oficio. ¿Te parece? Volvemos con el contrario. O sea, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción o de las mayores satisfacciones que has tenido en el ejercicio del periodismo? Nomás antes vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.